Siempre me he preguntado si las televisiones a altas horas emiten a propósito cosas sin sentido o en el peor de los casos. Extrañas. Me llamaban Pepe, quienes me conocían. Me gustaban los días viernes de cada semana, porque terminaba mis tareas y en especial porque podía quedarme hasta altas horas de la noche viendo la televisión. Uno de aquellos días estaba estresado, habían otorgado demasiada tarea y ya la había terminado. Realmente necesitaba un descanso y una forma de entretenerme. Fui a encender la televisión y no se podía ver nada interesante más que las publicidades y algunos dibujos animados que simplemente no eran de mi agrado. Decidí dormir para poder relajarme un poco. Cuando desperté eran aproximadamente las 12 de la noche, a esa hora mis padres estaban dormidos y la casa tenía un silencio profundo. Nuevamente decido encender la televisión, porque realmente ya no tenía nada de sueño. En eso, la publicidad del televisor anunciaba un capítulo de Mortadelo y Filemón. Una serie de las décadas de los 50 que fue un cómic y se lanzó en 1969 a las pantallas. Mi padre me la había indicado y me gustaba mucho las ocurrencias de Mortadelo y Filemón y sus maneras un tanto absurdas de buscar solución a un problema. Un día se las indiqué a mis amigos, pues lastimosamente ya solo se las podía encontrar en internet, los canales habían dejado de transmitir la serie. A mis amigos les parecía muy graciosa la serie y siempre veíamos capítulos de Mortadelo y Filemón en clases, para distraernos del aburrimiento. Bueno, como te había dicho, la serie había sido olvidada y solo podíamos verla en internet, por ende decido quedarme viendo, pues se supone que aquel canal de la televisión había dejado de transmitir la serie. Supuse que tal vez era normal, pues muchas cadenas televisivas acostumbran a pasar dibujos animados antiguos a muy altas horas de la noche. El anuncio decía que dicha serie empezaría a la 1 de la madrugada. Me sorprendió que al finalizar la propaganda la televisión se quedó sin recibir señal. Decido apagarla y dedicarme a escuchar música. De pronto la televisión vuelve a encenderse por sí sola. Verifico mi reloj, era la 1 de la madrugada, nuevamente estaba ahí aquella publicidad, anunciando a Mortadelo y Filemón. Supuse que alguna alarma de encendido estaba activada en la televisión y me dedico a mirarla. Al terminar la publicidad, dieron marcha al capítulo, por fin pude ver la presentación de Mortadelo y Filemón, pero ¿sabes? Notaba algo lenta la transmisión y el audio tenía una voz más grave. Terminó la presentación y comenzaba el capítulo, pero es en ese momento, cuando puedo observar que se detuvo la transmisión, es decir, estaba la imagen y el audio, pero no avanzaba el capítulo. Me quedé extrañado, pensé que la señal había sido dejada de transmitir por las altas horas. Pude darme cuenta que entre más pasaba el tiempo el color de la escena paralizada iba tomando un rojizo claro. Decidí apagar la tele, para ir a hacer otras actividades. A la mañana siguiente, estaba un poco tranquilo y mi madre prendió la otra televisión, la que estaba en la sala. Los noticieros locales anunciaban la muerte de 9 menores de edad en circunstancias desconocidas, lo único que tenían en común es que todos habían muerto a las 2 de la mañana de ese mismo día. En la tarde, nuevamente me volví a quedar dormido y desperté a las 10 de la noche, mi madre había preparado mi comida y ya se encontraba durmiendo. Como estaba sin sueño nuevamente me puse a escuchar música. En eso me escribieron algunos amigos, los cuales me invitaron a jugar videojuegos. Me fui a la sala, pues allí abajo no había dormitorios y no haría bulla para mis padres que estaban durmiendo. Nos estábamos divirtiendo tanto, cuando en eso, escucho un sonido extraño. Era nuevamente esa televisión. Subí a revisarla y se encontraba de nuevo aquella publicidad, recordándome que a la 1 de la madrugada, un episodio de Mortadelo y Filemón sería transmitido. Como eran las 12:50 de la madrugada, deseaba verlo, pero me estaba divirtiendo con mis amigos. En eso, se me ocurre llamar a mis amigos a contarles que en aquel canal iban a transmitir Mortadelo y Filemón. Como nos gustaba verla en clases, ellos deciden que debemos ver la televisión porque ya se habían cansado de jugar. Pues ahí recordé que yo había dormido temprano y ellos ya debían tener sueño. Hacemos una llamada vía internet, pues yo no recargaba dinero en mi celular. Todos decidimos poner en aquel canal y efectivamente la serie comenzaba. Otra vez pasó lo mismo que la noche anterior, se quedó el video paralizado pero el audio se podía escuchar de una manera distorsionada. En una de esas me quedo sorprendido, pues logré entender un poco de aquel audio distorsionado, era una voz que decía, asesínalo. Mortadelo y Filemón lanzaban algunas críticas pero jamás dirían esa palabra.
Asesínalo. Les pregunté a mis amigos si les estaba ocurriendo lo mismo y me dijeron que no, que a ellos les aparecía una escena donde se veía a Mortadelo llorando en lo que parecía el cadáver de Filemón. Logro notar que mis amigos no hablaban de que se escuchaba la palabra asesínalo, así que supuse que tal vez la televisión nunca dijo eso y todo era producto de mi imaginación. De pronto alcanzo a escuchar unos gritos desgarradores que provenían del otro lado del teléfono, eran mis amigos. De repente la televisión se apagó y no se volvió a encender, al parecer se había dañado. Lo mismo sucedió con mi celular, no arrancaba. Me quedo asombrado y decido dormir, quizá al día siguiente todo estaría bien. A las 4 de la madrugada suena mi teléfono, al parecer este ya funcionaba, me arrojó una notificación de un mensaje de texto del número de uno de mis amigos que contenía la palabra asesínalo. No pude responderle, como te digo, no tenía saldo en mi celular y el wifi de mi casa no aparecía. Bajé a apagar y a encender mi módem, pero efectivamente, por más que lo intentaba una y otra vez, mi celular no leía el wifi de mi casa. Me quedé asombrado, el mensaje solo contenía esa palabra, quizá mi amigo lo había escuchado y me estaba jugando una broma. Fue lo que pensé. Desperté a las 9 de la mañana, la televisión de mi cuarto seguía sin funcionar, de pronto mi madre encendió la otra televisión, la que estaba en la sala. Las noticias locales nuevamente anunciaban la muerte de 9 niños de la localidad, en las mismas circunstancias que los de la vez anterior. Es decir, desconocidas. Fue ahí cuando me doy cuenta de algo, eran mis amigos quienes estaban muertos, pude reconocerlos. Me impactó lo que uno de los agentes dijo. Según investigaciones, los cuerpos perdieron la vida a las 3 de la madrugada. Eso era imposible pues a las 4 de la madrugada mi amigo me había enviado un mensaje de texto. Le dije eso al oficial, como era el único testigo que había, me interrogaron. De inmediato los oficiales se dirigieron a las oficinas del canal que transmitía la serie y las personas, al enterarse empezaron a poner denuncias. Resulta que de alguna forma el episodio incitaba a quienes lo veían por demasiado tiempo a suicidarse ahorcándose con sus propias manos. Me quedé paralizado al oír semejante noticia. Las oficinas del canal insistían que ellos no habían transmitido semejante cosa, de hecho los episodios de la serie ya no se encontraban en los estudios. Fui al velorio de mis amigos, agradeciendo al cielo que mi televisión se había descompuesto. En eso, al llegar a casa, decido darme una ducha antes de ir a dormir. Eso pasó pero a la 1 de la madrugada, nuevamente se encendió la televisión, eso era imposible, estaba dañada. Esta vez ya no estaba la publicidad de Mortadelo y Filemón. Ahora se encontraba la pantalla encendida, donde se podía escuchar los gritos de mis amigos, mientras en la pantalla estaban Mortadelo y Filemón diciendo: te asesinaré, asesínate, te estoy vigilando, te estamos vigilando.